Sean bienvenidos a este tu canal, Doctor Estudiante. El tema del día de hoy, articulaciones, es uno de los primeros temas en anatomía. Empecemos definiendo qué es una articulación. Una articulación es la unión de dos o más estructuras que presentan conexiones entre sí. Ejemplo, hueso-hueso, cartílago-cartílago, hueso-cartílago y hueso y diente, además de todos los elementos que constituyen dicha articulación. Por ejemplo, los ligamentos, los rodetes tubáricos, los meniscos, las bolsas sinoviales y vainas sinoviales. Entonces, una articulación no es estrictamente la unión entre dos huesos. Hay articulaciones simples y articulaciones compuestas. Una articulación simple es aquella en donde intervienen dos estructuras y una compuesta intervienen más de dos estructuras. Su clasificación es en dos grupos, según su grado de movimiento y según su tipo de tejido, o también llamado según su composición. Según su grado de movimiento son tres: sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Sinartrosis son aquellas articulaciones que no presentan movimiento, no móviles. Anfiartrosis son las articulaciones semimóviles y diartrosis son las articulaciones móviles o muy móviles. Cada una de ellas tiene su equivalente a las articulaciones según su tipo de tejido. Sinartrosis, su equivalente a las articulaciones fibrosas. Anfiartrosis, su equivalente a las articulaciones cartilaginosas. Y diartrosis, su equivalente a las articulaciones sinoviales. Las articulaciones óseas son las articulaciones más inmóviles y la soldadura que se da entre estos dos huesos se llama sinostosis. Por ejemplo, está la soldadura entre las vértebras del hueso sacro y la soldadura entre las vértebras del hueso coxis. Hay otro tipo de articulación que es las articulaciones cisarcosis, en donde los huesos van a estar unidos mediante músculos y espacios. Por ejemplo, el hueso hioides, pero no constituye a una verdadera articulación. Vamos a empezar hablando de cada una de ellas, empezando por fibrosas. Las articulaciones fibrosas, sus superficies óseas van a estar unidas mediante tejido conjuntivo fibroso. En una subclasificación son tres: suturas, sindesmosis y gonfosis. Las suturas son las articulaciones que son características de los huesos del cráneo. Son cuatro: dentada, escamosa, plana y esquilindesis. La dentada es la articulación que presenta engrosamientos o dentalladuras. Como ejemplo tenemos la articulación entre el hueso frontal y parietal, frontoparietal o llamada sutura coronal. La articulación entre los dos huesos parietales, interparietal, biparietal o también llamada sutura sagital. La articulación entre los huesos parietales y el occipital, parieto-occipital o llamada sutura lamboidea. La sutura escamosa es aquella en donde las dos superficies óseas están separadas por un corte oblicuo o en bisel. Ejemplo de sutura escamosa es la articulación temporoparietal. Una sutura plana es aquella en donde las dos superficies se ponen en contacto. Como ejemplo tenemos la articulación entre los dos huesos nasales, internasal, y la articulación entre el hueso nasal y maxilar, naso-maxilar. Y también la articulación intermaxilar. Seguimos por la sutura esquilindesis, en donde una superficie ósea en forma de cresta se articula con una ranura. El ejemplo es entre el hueso esfenoides y el hueso vomer
articulación esfeno-pomeriana. Continuamos con las sindesmosis. Las sindesmosis son las articulaciones donde los huesos van a estar unidos mediante membranas o ligamentos. El caso de la membrana interósea que une al hueso radiocúbito o también llamado ulna, y la membrana interósea que une a tibia y fíbula o peroné. Los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso y el ligamento coracoclavicular que presenta dos porciones, el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. La gonfosis son las articulaciones características de las piezas dentarias, en donde la raíz del diente se va a articular con el alveolo dentario. Todo esto que hemos hablado constituye articulaciones fibrosas. Ahora vamos a hablar de las articulaciones cartilaginosas, donde las superficies óseas van a estar unidas mediante cartílago hialino o fibrocartílago. En una subclasificación son dos, las sincondrosis o llamadas articulaciones cartilaginosas de primer orden y la sínfisis, que son las articulaciones cartilaginosas de segundo orden. La sincondrosis, sus superficies óseas van a estar unidas mediante cartílago hialino. Y debemos recordar que este es un cartílago que se osifica con el tiempo. Como ejemplo tenemos la articulación del disco epifisiario o cartílago de crecimiento, la articulación costocondral y la articulación esternocondral. Las articulaciones cartilaginosas de segundo orden, sus superficies óseas van a estar unidas mediante fibrocartílago. Como ejemplo tenemos la sínfisis del pubis y los discos intervertebrales. Las articulaciones sinoviales son aquellas articulaciones que son móviles por excelencia y presentan características anatómicas. Como podemos observar, sus superficies óseas son lisas y no entran en contacto entre sí. Son lisas para así poder evitar la fricción. Además, están revestidas por un tejido conjuntivo articular hialino y la única articulación sinovial que no está revestida por este tipo de cartílago es la articulación temporomandibular. Esta articulación, sus superficies óseas están unidas mediante fibrocartílago. Ahora vamos a hablar de la cápsula articular, que está constituida por dos membranas, una membrana externa fibrosa y una membrana interna sinusoidal. Esta membrana interna sinusoidal es la responsable de producir el líquido sinovial que lubrica a los huesos en el movimiento. Además, esta membrana contiene las células fagocíticas que van a remover los microorganismos y los restos de desgaste articular. En una subclasificación se compara el movimiento de los huesos en rotación a un eje. Las articulaciones uniaxiales, un eje, biaxiales, dos ejes, y las multiaxiales o poliaxiales, muchos ejes. Unaxiales tenemos la articulación troclear, también llamada en bisagra o gínglimo, y la articulación trocoide. Biaxiales, sellar o encaje recíproco o en silla de montar, y la articulación condilia o elipsoidea. Las poliaxiales tenemos alenartrosis o también llamada esferoidea y la artrodia o plana. Vamos a hablar de cada una de ellas. La articulación troclear, la superficie ósea del hueso, presenta una convexidad que encaja o se articula en una concavidad a manera de bisagra o polea. Los ejemplos clásicos de esta articulación es la articulación húmero-cubital, donde el cóndilo medial o tróclea se articula en la cavidad axomoidea, describiendo los movimientos de flexión y extensión. La articulación tibio-peronea astragalina y las articulaciones interfalángicas tanto de los dedos de la mano y del pie. Estos son los ejemplos clásicos. Hay otras, por ejemplo, la articulación fémoro-rotuliana. Continuamos con la articulación trocoide. Aquí la superficie convexa del hueso forma un eje alrededor de una concavidad. Los ejemplos clásicos tenemos la articulación radiocubital tanto proximal y distal.
y describe los movimientos de rotación, pronando y supinando la mano. La articulación atlanto-oxoidea permite girar el cuello de derecha a izquierda y la articulación crico-aritenoidea permite abducir y aducir los pliegues vocales. Estas dos constituyen articulaciones uniaxiales. Continuamos con las articulaciones biaxiales, sellar, en silla de montar o encaje recíproco. La superficie ósea del hueso tiene la forma de una silla de montar y sobre ella encaja una convexidad. Los ejemplos clásicos están la articulación trapecio metacarpiana, que cumple la función de la pinza manual y describe los movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción y en conjunto circunducción. Tenemos la articulación entre el esternón y la clavícula, esternoclavicular, y la articulación entre el hueso calcáneo y cuboides. Continuamos con la articulación condilia o elipsoidea, donde una superficie convexa de forma elipsoidea, imagínese una esfera achatada, encaja o se articula en una concavidad. Debemos recordar que va a haber bicondilias y condilias. Bicondilias ya que forma dos cóndilos encajan en una concavidad. Tenemos la articulación temporomandibular, la articulación atlanto-occipital y el ejemplo más clásico es la articulación femorotibial, donde los dos cóndilos se articulan sobre las dos mesetas de la tibia. Tenemos la articulación condilia metacarpofalángica, la articulación radiocarpiana o la famosa res, radio, escafoides y semilunar. Y como podemos observar, el cúbito no se articula al carpo, sino que está unido mediante un ligamento que es el ligamento triangular del carpo. Continuamos con las articulaciones multiaxiales en artrosis o esferoidea. Una superficie de forma esferoidea encaja en una concavidad profunda. Tenemos el caso de la articulación escápulo-humeral y tenemos las estructuras que sirven de soporte. Por ejemplo, está el labrum glenoideo, que es una estructura fibrocartilaginosa cuya función va a ser aumentar la superficie articular y mantener la cabeza del húmero en su lugar. Y la articulación coxofemoral. Continuamos con la articulación artroidea o plana, donde dos superficies se deslizan una sobre la otra, realizando movimientos simples de deslizamiento. Como ejemplo tenemos la articulación acromioclavicular, la articulación cricotiroidea, la articulación tiroepiglótica y la articulación ariteno-corniculado. Todas estas articulaciones constituyen a las articulaciones sinoviales. Eso es todo. Muchas gracias.